placer saludarlos en su programa Fuego Lento, hoy sábado 6 de agosto del año 2022, un día antes en el que se celebra la emancipación del estado de Campeche, en donde estamos muy contentos de poder transmitir su programa Fuego Lento en este día pues muy nublado, con muchas secuelas de nuestra temporada de lluvias. Ha estado cayendo bastante fuerte, en realidad pues ha sido situaciones muy especiales, pero pues aquí estamos, amigos, aquí estamos una vez más en su programa Fuego Lento, pues llevándole las imágenes, llevándole los puntos de vista, todos los aspectos que vamos a ir comentando en esta hermosa y húmeda mañana. En la capital campechana, un gran aguacero el día de ayer. Seguramente esto está teniendo secuelas en toda nuestra entidad, hay que tener mucho cuidado. Si usted anda de vacaciones, pues hágalo con precaución, modere sus velocidades, aplíquese a todos los señalamientos que hay en la carretera, vea sus vehículos que estén en perfectas condiciones y disfrute las vacaciones, pero con ese tenor, un tenor de seguridad, para que en todo momento y en toda circunstancia no corra usted absolutamente ningún riesgo en compañía de su familia. Y les decía que hoy vamos a abordar varios temas interesantísimos, muy importantes en la vida política nacional. El tema, después del mediodía, de las 12 del día, tendremos una plática muy amena, con un enorme conocimiento en la materia, con el maestro don Jesús González Esmal, abogado, político, jurista, periodista, que fuera incluso candidato a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional, un hombre de una extraordinaria trayectoria, conocimiento, y que, bueno, pues es obligado a hablar de Coahuila, no solo por la próxima sucesión gubernamental, que va a ser importante, al igual que con la del Estado de México, donde abordaremos también este tema de la secretaria de Educación, todavía secretaria de Educación Pública, Delfina, que va para el cargo a la gubernatura del Estado de México, sino también pues lo que corresponde al Estado de Coahuila, de donde es nativo don Jesús González Esmal. Así que pues tenemos una serie de temas interesantísimos que hoy vamos a ir abordando para pues hacer este ejercicio de comunicación que muy gentilmente y muy amablemente usted nos escucha ya en Radio Delfín, y que pues nosotros realizamos con un profundo gusto y placer para que esto sea una realidad. Saludo, como lo hemos hecho desde ya casi 5 años, en este espacio que es el que más ha tenido vigencia. Hemos logrado sobrevivir a todo tipo de persecuciones, de acosos, de cierres de espacio, y ya 5 años vamos en este tenor. Saludo como siempre a la profesora Gladys Romero Esaísta. Profesora, muy buen día. Muy buen día, maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, desde aquí, la ciudad capital, San Francisco de Campeche, hasta la Ínsula Divina, en este enlace Perla del Golfo. Allá en cabina saludamos a Edgar Patricio. Yo creo que sí, no tuve el observo. Bueno, un saludo muy afectuoso para todos, o ese gran equipo de Radio Delfín. También un saludo muy afectuoso a todos los integrantes de esa comunidad universitaria que es la UNACAR. Y queridísimos radioescuchas, internautas, también nos pueden ver a través no solo de Radio Delfín 88.9 FM, sino de MXN Radio y Televisión Lilia Arellano, conviccionesyoutube.com, a Fuego Lento, Facebook. Les agradecemos mucho su sintonía, esta comprensión, empatía y atención y paciencia para su programa A Fuego Lento, maestro Enrique Pastor. Como siempre, contentos, motivados. Para nosotros la comunicación es primordial. Incluso ahora, con la tecnología, esa maravilla que es el internet, las redes sociales, las aplicaciones, nos podemos trasladar a través de todo esto que les estamos comentando
en todos los lugares, es a nivel mundial, internacional, y ni qué decir de aquellas voces que se han encontrado luego perdidas con ese anhelo de ser escuchadas, pero gracias a la tecnología es posible, y conforme vaya avanzando esta, nos enteraremos de otras aplicaciones, de innovaciones, en fin, tantas cosas que aportar, al igual que la ciencia, en ese avance magnífico con esta pandemia que nos ha asolado. No olvidemos que es global, mundial, y siempre estaremos al tanto en la información para llevarles a ustedes esta comunicación, análisis, en fin, tantas cosas que platicar, queridísimos amigos. Así es, profesora. Así es, profesora. Y bueno, saludamos, ya que estamos viendo en Facebook a nuestro muy querido amigo, colaborador de muchos medios allá en Ciudad del Carmen, un referente de la información desde este pueblo mágico, Isla Aguada, a Martín Ramírez Barrera. Un saludo muy afectuoso. Una zona Martín, de mucha participación y mucha actividad turística, en la que Martín pues ha estado constantemente señalando la necesidad de implementar algún tipo de mayor capacitación para efecto de que este servicio turístico que genera derrama económica paralela a la actividad pesquera, que es la actividad más importante en Isla Aguada, pues pueda hacerse con marcos de seguridad, con protocolos en este sentido, porque finalmente una tragedia que nadie quiere ni siquiera imaginar que se presente en un servicio de esto, pues sería un mal referente para una de las también alternativas de actividad económica que pueda generarse precisamente allá en Isla Aguada. Hoy, pues les decía yo, creo que los temas son muy intensos, muy interesantes, profesora. Sí. El asunto que se está viviendo allá en el estado de Coahuila, que no porque sea una mina y estemos lejos, no puede significar de importancia, porque vaya que nosotros tenemos mucha experiencia, y cuando digo nosotros, en Ciudad del Carmen, los que han trabajado en plataformas, los que tienen esta actividad tan importante y vital para la economía nacional, y que en el tema precisamente de los asuntos que se generan allá en la actividad mar afuera, en el manto Cantarell, pues cuando vienen estas temporadas de lluvia, cuando han venido los frentes fríos, pues hay una gran apatía por parte de las autoridades, que deben mantener los protocolos de seguridad, los mecanismos de asistencia que debe haber para actividades que incluso en la Organización Internacional del Trabajo es considerada de alto riesgo. Mas, sin embargo, cuando se han tenido contingencias en las plataformas, pues aflora inmediatamente la simulación. ¿Cuántas veces no hemos sido testigos, hemos participado en las ferias de julio, que ya acaba de terminar, en los stands? Creo que este año no se puso, yo tengo bastante tiempo que no disfrutamos la oportunidad de estar allá en Carmen, por lo que usted guste y mande. Sí. Y antes se ponían los stands de petróleos mexicanos, seguridad, los equipos, las mandarinas de alta tecnología y de punta, y de todo lo que usted guste y mande, pero en el momento que se presenta una contingencia, caen las mandarinas al agua, no prende el motor, se deshacen porque son cartón quemado, son pura porquería, material de desecho, y finalmente se paga con la vida toda esta gran gama de negligencia. Similar situación, por supuesto, se está viviendo en estos momentos en las minas de Coahuila. Insisto, vamos a platicarlo con nuestro muy querido maestro y amigo don Jesús González Schmal, coahuilense, conocedor profundo de los temas, un tema muy sensible, por supuesto, pero que esto debe hacernos a entender y comprender fundamental y sustancialmente que el protocolo, la seguridad industrial, la seguridad en actividades determinadas significa vida. No es ser ni actuar en una manera engorrosa o obstructiva
de un proceso de generar una divisa o generar una derrama económica. Es urgente que se aplique en todos los sentidos, porque en la medida en que tengamos prestación de servicios de calidad y de seguridad, pues tendremos fortaleza en la referencia. Son exactamente las 11 de la mañana, 13 minutos. 13 minutos. Y nos tenemos que ir a una brevísima pausa. Así es, ya estamos en pausa. En este momento allá después de las 12 tenemos al maestro González Ismal en esta situación. Vamos a ver cómo nos va dando. Sí. Aquí sí, por el internet. Sí, porque es que habíamos estado trabajando con pero hasta abajo, entonces obstruía. Pues sí, así estamos aquí en su programa Fuego Lento, pega el sol, se nubla. Es que son las tormentas eléctricas, tormentas tropicales, es la temporada. Sin embargo, en algunos lugares festejan la lluvia, como en Nuevo León, que las personas salieron a agradecer, muy contentas. Estamos también en esta época difícil, temporada de sequía. Al no haber lluvias, ¿qué pasa en los campos? Las cosechas, las siembras, todo se deteriora. Es debido al cambio climático que tenemos. Chica, para que no vaya a salir. En este aspecto es una realidad. No lo podemos evitar. Y bueno, hacemos hincapié en que la naturaleza, maestro, simplemente está reclamando lo que es suyo, lo que le pertenece. Hemos ido acabando con nuestro entorno. Estamos a tiempo para revertir esta lamentable, triste realidad. Depende de cada uno de nosotros, depende de los diversos sectores de la población. Todo es posible cuando hay voluntad, cuando hay disciplina, cuando hay organización, planeación. La ciudadanía. Vamos a contar. 4, 3, 2, 1. Aquí en su programa A Fuego Lento. Usted seguramente estará pensando cómo le vamos a hacer los que no podemos salir de vacaciones por X u otra circunstancia. ¿Qué quiere decir? Que algunos maestros sí estarán disfrutando de las merecidas vacaciones. Todos quienes trabajamos, quienes laboramos en cualquier actividad o profesión, es el derecho contemplado en esa Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, es decir, de nuestra Carta Magna, la cual ahí nos señala nuestros derechos intrínsecos, nuestros derechos humanos. Entonces, la colaboración, el apoyo y al mismo tiempo la reciprocidad, entrelazados a fuerza, no hay de otra, las autoridades y la ciudadanía. Pero ¿qué pasa cuando se rompe este equilibrio? La balanza se inclina más hacia un lado o hacia otro. Y en este caso la balanza está inclinada a usted saque sus conclusiones. Así es, profesor. Y bueno, pues estamos, como les decía hace un momento, el día de mañana, el día de mañana, domingo 7 de agosto, pues era tradicionalmente e históricamente el día del informe de gobierno. En esta fecha, por supuesto, se reunía todo el estado de Campeche en la capital, se declaraba un recinto oficial para la entrega de este documento, primero el protocolo al Congreso del Estado, donde se deberán llevar las comparecencias y el análisis
puntual de dicho documento, y ahí históricamente se llevaba a cabo el mensaje del Ejecutivo, en este caso la gobernadora del estado de Campeche, quien debería dar, será la tradición. Hoy tenemos un nuevo gobierno, después de tantos años del control del Partido Revolucionario Institucional, llega el Partido Morena, en la tesis de que desde hace también muchos años lo que fue el Partido Revolucionario Institucional dejó de ser el Partido Revolucionario Institucional, y quienes hoy gobiernan forman parte de ese grupo político que se desfasó, que sale del comité ejecutivo después del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Ya había existido una ruptura cuando el grupo que encabezaba Cuauhtémoc Cárdenas, junto con Porfirio, con Ifigenia Martínez, con otros más elementos muy importantes de la izquierda, pues decidieron dejar el Partido Revolucionario Institucional durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, y de ahí nació la corriente democrática y todo esto que derivó finalmente, después de un periplo maravilloso, extraordinario, y de muchas transmutaciones, en lo que hoy es el Movimiento de Regeneración Nacional, que pues dista, y lo digo también con todo respeto, no tiene documentos básicos, no tiene reglas claras de participación. Es un movimiento que abrió las puertas, y como suele suceder, y decía Baltasar de Oromundo en su maravilloso libro La Cosa Política, decía que en campaña y para lograr el cargo hasta la basura tenía peso específico, ¿no? Entonces se abrió el partido, y los grupos o los integrantes que fueron parte de la conformación y de la creación y de la lucha a calcetín, sin calcetín, a chancla y todo el rollo, pues quedó fuera para ser desplazados por los destacados que se habían destacado en todos los demás cargos que tuvieron, no precisamente por eficientes, sino por sinvergüenza, canallas, ladrones y desvergonzados. Pero ya dicen que la primera vez quizás se ruboricen, pero ya después que cambian de tercero, cuarto, quinto partido, pues ya no hay pudor, ¿no? ¿Dónde está el poder? Acaba de ganar Chente Fox Gladys. Vámonos al malecón a gritar: ¡viva, viva Chente! ¡No nos falles! ¡No nos falles! Y todos corriendo, finado Juan Camilo, que en paz descanse, rodeado por gente que nunca en su vida le habían dirigido la palabra, y ¡viva, que viva Juan Camilo, que viva Pez, que viva el Fox! Y aquí inmediatamente todo mundo corrió a afiliarse al Partido Acción Nacional, porque todos eran vanguardistas y Gómez Morín, y que este sí es un gran personaje, que el fundador, y que la historia de un gran partido, y son los mismos, muchos que hoy están en el movimiento de Regeneración Nacional. En el buen humor tropical le podríamos poner degeneración, porque vaya que han causado daño. ¿Y qué significa que la Secretaría de Educación Pública entre en su tercera, gracias, me está mandando Rafael Noriega, nos está mandando un sticker, también Karma Fly, muchas gracias, nos están viendo. Ahora, ¿qué significa, Rafael? Profesora Gladys Romero, esa ETA? Y eso nos lo vas a platicar tú, que eres, de pronto, claro, todo el mundo tiene derecho a hacer política, pero en este sexenio en el que se habló de la necesidad de revolucionar profundamente la educación pública en nuestro país, donde aparece, lamentablemente no invitada a la fiesta, este tema del coronavirus, y que ahora estamos por iniciar un nuevo periodo escolar nuevamente con la modalidad presencial, pero ante una crisis económica sumamente severa que ha afectado económicamente a todos, pero además, en el caso específico de Campeche, lo digo con todo respeto también, pero se tiene que decir, en una dinámica y en una circunstancia en donde hay una enorme cantidad de desempleo, porque las plazas están siendo ocupadas por gentes que forman parte de los compromisos políticos, personales,
de la señora gobernadora, de los secretarios que ella ha traído desde la Ciudad de México, de la gente que ella le tiene confianza, porque la elección fue para ella, pero ella tiene constitucionalmente el derecho de poner a quien ella considera que son las gentes eficientes y que pueden llevar a cabo la labor o el proyecto, si es que hay, en el sentido de Campeche, porque pues estamos ya para el primer informe y hasta hoy no hay un proyecto específico, mucho rollo, mucha demagogia, pero nada en concreto. Me gustaría el tema de la educación, maestra, porque obviamente ese es algo que tú conoces y que pues en esta dinámica en donde hoy pues sigue siendo, o sea, una cosa es haber logrado la elección y la transición democrática, porque además se ganó democráticamente y gracias a un INE les dio ese cargo y les respetó esa voluntad popular, pero la educación, maestra. Efectivamente, maestro Enrique Pastor, queridos radioescuchas internautas, cuando hablamos de educación pensamos en algo sencillo, algo que no es nada especial y estamos muy equivocados. ¿Por qué? Porque la educación, como decía el gran Nelson Mandela, ese gran líder que sacrificó su vida y al cual todos reconocemos y al final se le reconoció, vale la redundancia. La educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Y vaya que es una gran verdad. Al decir esto, nos remontamos años atrás, en donde la educación era completamente educación, educar, enseñanza, aprendizaje. Se separaba, o mejor dicho, ahora, en este presente, se separa la educación de la enseñanza, aprendizaje. No se pueden separar estas dos partes. La educación, educar, y enseñanza, aprendizaje. Se facilita esta con esa preparación, capacidad. No olvidemos que todos tenemos actitudes, aptitudes, que no es lo mismo. Siempre en su programa A Fuego Lento hacemos énfasis en esto. No es lo mismo la aptitud, la capacidad, que la actitud que tenga o que tengan las personas. Tiene mucho que ver. En cuanto a esta parte, la secretaria actual de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez Álvarez, que por cierto es la que va al frente en esa candidatura. La inminente candidata. La inminente candidata, sí, por el partido Morena al Estado de México, o sea, Edomex. No olvidemos también que tiene el más alto índice de padrón electoral. De ahí se va a definir en realidad cómo va a estar o cómo se va a desenvolver ese panorama político que tenemos encima. Educar no es cualquier cosa. En el momento dicen, pero es que la educación empieza en casa, sí, pero no hay que desligarse de la responsabilidad en las escuelas. Recordemos al mismo tiempo que las instituciones educativas, en este caso las escuelas en educación básica, son o es la segunda casa. Los niños, ¿cuántas horas pasan en un lugar como es la institución educativa, los centros escolares? 8 horas, 8 horas. Hay quienes 7, 8, y hay quienes antes eran 9 horas, pero ahora vamos a ponerle de 7 a 8 horas. Y ni qué decir también de las guarderías, pero tiene mucho que ver. Va entrelazado esto. Las escuelas tienen que tener esa responsabilidad, ¿sí? Tienen esa responsabilidad, vamos a llamarle así, en la educación, enseñanza, aprendizaje. No puedes estar permitiendo que si un niño llega con algunas formas, con algunas costumbres, con algunos hábitos que no son propios,
a mí no me corresponde. Sí, se habla porque también tienen mucho que ver los padres de familia, pero también la parte administrativa. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Todos, porque es su segunda casa. Tenemos que ir a una brevísima pausa en su programa. Sí, 11 de la mañana, 28 minutos, tenemos que ir a corte. Vamos, sí. Por favor, pásate. Aquí está la lámpara. La lámpara de neón. Sí. Sí, está un poco oscuro, ¿verdad? Sí, voy a tratar de ver si contrarresta. Estaba en la... Pues yo aquí la había dejado cargado. Tráela para ver si funciona. Así es. Vamos a ver cómo está. Oye, por cierto, a ver si entra don Martín. Vamos a preguntarle si ya está la uva de mar. Siempre hago mis excursiones allá a Isla Guada a comprar mis uvas de mar, que es parte de uno de los manjares para mi gusto personal. A lo mejor estoy mal, pero lo disfruto extraordinariamente, las uvas de mar. Me parece uno de los dones que nos da la naturaleza y específicamente nuestra zona isleña para ese efecto extraordinario. A ver, siéntate aquí, por favor. Siéntate, ve sin ver el conteo, das conteo y entras. Se mueve todo, yo no sé por qué se hace. A lo mejor se bajó. Ustedes observarán que cambiamos de lugar. Tuvimos algunos incidentes, algunos detalles técnicos. Entonces, tuvimos que desplazarnos aquí en otro espacio, de aquí de su casa, para poder ajustarnos, debido a que luego falla. No sé si a ustedes en sus casas o en sus trabajos está fallando el internet. Es la temporada, las lluvias, todo tiene sus pros y sus contras. Entonces se va la luz, las tormentas eléctricas, las lluvias, inundaciones, luego los cables se mojan o algún X deterioro que tenemos esa perspectiva. Hay que estar pendientes en la casa, el mantenimiento continuo de la electricidad, de los focos, de la iluminación. Todo conlleva una serie de modalidades, vamos a decirle así, para poder hacer un programa. Muchísimo apoyo recibimos, por supuesto, hasta cabina, allá en Radio Delfín, con el máster, el switcher, el que sea a cargo. No nos han comentado quién está, Edgar Patricio, Carlos Canepa, si nos pueden comentar. De todas formas, ya les enviamos muchos saludos, pero siempre nos gusta saber quién nos está acompañando. Gracias a ese gran equipo que tiene Radio Delfín, es posible este enlace y todos los que hacemos a través de esto, maestro. Sí, así es. No ha entrado la orden de tiempo de conteo, ¿no? Sí. ¿Cómo no? 4, 3, 2, 1. Y regresamos en su programa A Fuego Lento en este 6 de agosto de 2022, y el tiempo avanza, el tiempo no perdona, el tiempo continúa. Dicen que es muy sabio el tiempo. ¿Por qué? Porque va ubicando, va situando cada cosa en su lugar y al mismo tiempo pone a las personas
las va colocando en su exacta dimensión. ¿Ustedes qué opinan, maestro? Así es, y bueno, en este tema del regreso a clases, normalmente pues empieza el Jesús en la boca. ¿Por qué? Bueno, porque la economía está bastante restringida, la situación no es fácil, hay una gran pérdida de empleo, insisto, en Campeche, Pemex no le paga a los proveedores allá en Carmen, se traen el evento de petróleos a Campeche, capital, y entonces no hay derrama económica, no hay servicios, el ayuntamiento se la pasa peleando con la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Federal de Electricidad también, ya todos están peleando sus futuras posiciones, Carmen se está en el marco de la disputa, Lazarín quiere ser presidente municipal, Pablo no está muy de acuerdo con eso, ya hay un grupo de empresarios que se están moviendo porque dicen, bueno, pues es que nosotros no vemos fomento al desarrollo económico y si los vacíos que dejamos sueltos se están llenando por gente sin pericia y sin compromiso, pues vamos nosotros adelante, ¿no? O sea, la política tiene que girar, lo que funciona, funciona, y lo que no funciona, no funciona. Pero me llama a mí poderosamente la atención porque, por ejemplo, Profeco, usted sabe que, bueno, es una de cal y otra de arena, ya empieza a hacer su promoción, donde habla de los derechos de los consumidores, maestra, para efecto del regreso a clase. Me gustaría que tú comentes esto. Claro, el regreso a clases 2022, estos son los 7 derechos de los consumidores según la Profeco. No olvidemos efectivamente, como bien mencionas, Enrique Pastor, ya el 22 o el 29, el 29 de agosto es este regreso a las aulas. Hasta este momento se menciona que probablemente en algunas instituciones educativas se regrese, o en algunos estados sea en línea. ¿Por qué? Por esa alza de los contagios, independientemente de que ya tenemos la viruela símica o la viruela del mono en el país, en algunos estados. Y a nivel mundial ya son 75 países que tienen esta enfermedad, la viruela símica, o sea, del mono. Entonces hay que estar muy pendientes en todas las noticias que nos informen a través de los diferentes medios de información, de comunicación. Y mientras tanto seguimos. La Profeco invitó a los padres de familia a conocer sus derechos como consumidores y denunciar en caso de detectar inconsistencias de los proveedores de cara al regreso a clases 2022. El próximo ciclo escolar para alumnos en educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, de la Secretaría de Educación Pública dará inicio el lunes 29 de agosto, por lo que muchos padres de familia ya preparan la cartera para la compra de útiles escolares para sus hijos. Ante el regreso a clases 2022, la Procuraduría Federal del Consumidor, es decir, la Profeco, llamó a la población para que conozcan los 7 derechos de los consumidores y de esa manera no caer en las trampas de los vendedores. ¿Cuáles son los 7 derechos de los que estamos mencionando? Con el objetivo de que padres, madres de familia y tutores realicen compras adecuadas y necesarias ante la creciente inflación en México y el mundo, porque es mundial lo que está aconteciendo. La dependencia señala que los consumidores tienen los siguientes derechos. Derecho a la información. Los consumidores deben contar con información oportuna, clara, veraz y completa para que puedan elegir de entre los diferentes productos en cuestiones de precio, calidad, durabilidad y seguridad. Aquí quiero hacer un espacio, un alto con respecto, no olvidemos, en algunos lugares ajenos, vamos a llamarle así,
a las escuelas, porque con respecto a las escuelas privadas particulares, maestro, es otro boleto, ¿no? Venden, ahí está el negocio. Sí, es el negocio. Venden los útiles escolares. Las escuelas privadas son negocios. Los uniformes. Bueno, entonces, hasta las públicas, ¿no? Porque se empieza con la cuota de recuperación, sí, de mantenimiento, de sonrisas, de alegrías y de todo lo demás. Entonces porque se maneja... de nada sirve tanto presupuesto para la Secretaría de Educación. Si ya ves, por ejemplo, que en este sexenio van a ser 3 secretarios de Educación, ¿qué proyecto puede aterrizar si estás cambiando primero a Esteban Moctezuma Barragán? Un tipo que mediocre, lo demostró cuando fue encumbrado como secretario de Gobernación, después lo medio hizo como organizador de orquestas infantiles en TV Azteca, en ese consorcio de comunicación, y hasta que volvió a aparecer ahora como secretario de Educación Pública. Dicen los conocedores, maestra, no me lo vayas a creer a mí, porque después dicen que soy muy chismoso, que fue el pago por aquellas cajas de facturas que aparecieron en el Zócalo cuando le ganó la elección Roberto Madrazo, y se demostró que la cantidad de recursos con facturas y todo lo demás con las que había operado Roberto Madrazo, pues superaban incluso el gasto de campaña de Bill Clinton. Entonces, pero pues fue Esteban Moctezuma, pero es tanta la vanidad que se dio la mano de gobernación para Andrés Manuel, y ya pues el tiempo se ha encargado de poner las cosas en claro. Aparecieron las facturas, vino aquel zafarrancho, ¿te acuerdas del secuestro de Roberto Madrazo? Que el brazo torcido y que mi hermana y todo el rollo, y finalmente pues se fue Esteban Moctezuma. Termino. Sí, derecho a la educación. La Profeco señala la importancia de que los consumidores reciban orientación sobre la mejor forma de hacer sus compras y hacer rendir el dinero al máximo para consumir responsablemente durante el regreso a clases 2022. ¿Cómo va a rendir si muchas personas, padres de familia, al decir padres de familia me refiero a los papás y a las mamás, Yo sigo la tónica de años atrás, sí, ¿sí? De familia lo que es la Real Academia de la Lengua Española, no, aquí no manejamos ese lenguaje inclusivo, que lo único que hace es, no sabes, destantea, en fin, ya ese es otro punto para otro tema. Pero ¿cómo vamos a estar queriendo ir a comprar? Dirán o dicen, nos han comentado padres de familia, maestro, ¿con qué dinero? Hay ¿Con padres... qué ojos divino tuerto? Sí, si no hay empleos, aquí en el caso de Campeche estamos... En el Estado, o sea, viendo, observando, es una cosa generalizada, pero porque no es solo muy aquí, concreto, en algunos o en muchos estados. Exceptuando el estado de Yucatán, donde Mauricio Vila se dedica a estar generando empleos, industrias, empresa, y que todos los días, un día sí y otro no, y ahí aparece en su tuit, de verdad, envidia de la buena, Aparece que llegan inversiones de tal lugar del mundo, aquí se abre un corredor nuevamente, se abre fábrica, logra el gobierno del estado un acuerdo y un convenio con la empresa tal para que invierta tal cosa y ya están funcionando. Y a nosotros pues nos arrancamos este sexenio con el anuncio de una maravillosa isla artificial, la cual pues ahora sí que criticando a Alito, pues Alito hacía maquetas, esta ni chance hubo de hacer maquetas, así como apareció como bombas de jabón, ¡pum!, sonó y se acabó el sueño de la famosa isla artificial, que simple y sencillamente pues se quedó como una llamarada de petate. Simple y sencillamente no hubo tal situación. Seguimos con el tema. Y maravillas están haciendo los padres de familia y en general todas las personas ante esta situación que es a nivel mundial, este problema económico, y ni qué decir nacional y qué decir en las entidades federativas. Derecho a seleccionar y decidir, escuchemos de qué se trata. Ningún proveedor o vendedor debe imponer al consumidor qué productos o servicios se requieren o deben comprar, ya que se trata de una decisión personal, muy cierto. Nadie te va a obligar, por muy bonito, con esa verborrea que destilan. Así es. De que te obliguen a comprar, ya es decisión personal. Este derecho aplica tanto en los establecimientos comerciales como dentro de las escuelas. Derecho a la seguridad y calidad.
Cualquier artículo que el consumidor adquiera deberá respetar la integridad física tanto de la persona que hace la compra como de su familia, por lo que cada producto debe operar de acuerdo con su función, cumpliendo con las normas oficiales que establece la dependencia. Derecho a no ser discriminados. Ningún establecimiento o proveedor, mejor dicho, puede negar productos o servicios por razones de sexo, raza, religión, condición económica, nacionalidad, orientación sexual o por alguna discapacidad física, ¿muy cierto? Derecho a la compensación. Si el artículo que la persona compró no cumple con la calidad que promete o resulta estar dañado con fallas, los consumidores tienen derecho a una reposición o, en su defecto, a la devolución de su dinero, por lo que la Profeco recomienda verificar que los objetos estén en buenas condiciones. Derecho a la protección. En el caso de incumplimiento, los consumidores pueden recurrir a la Profeco, ya que la dependencia debe vigilar que no existan abusos por parte de los proveedores de los diferentes bienes y servicios escolares. ¿Qué hacer si violan tus derechos como consumidor? De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, si se tiene una queja de tipo comercial o algún incumplimiento de un vendedor, se puede presentar una queja ante la Profeco. Para realizarlo, la persona afectada puede llamar al teléfono del consumidor. Si la llamada es desde la Ciudad de México, te puedes comunicar. Aquí escuchemos los teléfonos, los números: 555-68-87-22, mientras que del resto de la República deberás marcar al 800-468-87-22. Estos son los teléfonos a los cuales usted puede recurrir y comunicarse. Vamos a corte. Brevísima pausa. Creo que nos pasamos, ¿eh? Que no cheque este reloj. Sí, 2 minutos. Sí, nos pasamos. A lo mejor hasta nos cortamos. Sí. Creo que está simpático. Ah, bien. Que está pendiente. Sí. Hay que estar pendiente. Tenemos que estar pendiente los dos. Mientras yo saco, trato de buscar. ¿Ves? Hay que estar pendiente en mi vida. Si no, los dos no podemos voltear a ver. Si no nos entra el conteo. Estuvo buena esta noche. Esta nota, ¿no? Sí, muy buena. Ahorita voy a... ¿Ya dijo o no? ¿No? Pero... Nos vamos con este tema. Ya se acabó el tema de la escuela. Perfecto.
Uh-huh. Regresando, empiezo. Sí. Conteo. 4, 3, 2, 1. Y regresamos en su programa A Fuego Lento y continuamos con estos temas de interés nacional, estatal, regional, municipal. Así es, profesor Ibero, mientras llegamos después de la media, donde ya vamos a tener el corte en el 58 para escuchar nuestro extraordinario himno universitario. Por supuesto que no hemos dado los créditos, nos estamos escuchando en Convicciones YouTube y también en las multiplataformas radio y televisión Lilia Arellano y a través de todas las plataformas que corresponden a Radio Delfín, la radio inteligente de nuestra muy querida y extraordinaria Universidad Autónoma del Carmen. Y bueno, hoy este asunto que vamos a abordar con el maestro don Jesús González Ismal, maestra preciosa, es relativamente importante y fundamental porque están 10 vidas bajo las minas y hoy el presidente de la República ha estado atento en este sentido para ver cuál va a ser el desenlace y del financiero Bloomberg vamos a escuchar una nota, tú vas a hacer el favor, me encanta oírte dar la nota. Gracias, sobre lo que dijo el presidente de la República el día de hoy y por qué es fundamental hoy, es el día cero para la posibilidad de rescatar con vida a estos 10 mineros que están en un hilo, en un pendiente y sobre todo pues víctimas de esa negligencia, de la falta de atención y de responsabilidad de funcionarios como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de los 3 niveles de gobierno, porque a la hora de que pase una tragedia de esta, empieza el tiroteo de que no, es que las minas corresponden al gobierno federal, no, pero el Estado tiene la obligación, no, pero el municipio, y al final pues son los muertos, como pasó con la tragedia de Usumacinta, o como pasó con el Pangazo allá en Isla Guada, Puerto Real, que al final Bonín y todos los que hicieron esas investigaciones, pues llegaron a la conclusión que los muertos eran los culpables de lo que había sucedido. Bueno, cosas veredes míos, sí diría el gran Manco de Lepanto. Adelante, maestra. ¿Qué dice? Sí, escuchemos de qué se trata. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó que hoy es un día decisivo en el rescate de 10 mineros que permanecen atrapados en una mina de carbón en Sabinas, Coahuila. El mandatario detalló que según los técnicos que analizan la situación, hoy se sabrá si existe la posibilidad de que entren sin riesgo los buzos al pozo. López Obrador agregó que se sigue trabajando de día y de noche en el caso. Dijo también que el principal problema es la inundación que no cede, pero que se cuenta con los equipos de bombeo necesarios para continuar con las labores. Luego de concluir la reunión técnica de este sábado, las autoridades darán a conocer el avance en la extracción de agua que se ha tenido en las últimas 24 horas. Hasta ayer el gobierno de Coahuila manejaba una cifra, 36 metros de agua que requerían extraerse, 6 metros más de líquido del que se manejó al inicio del accidente. Así está construida la zona del derrumbe en el pozo de carbón. El subsecretario de la Defensa Nacional, es decir, por sus siglas Sedena, el general Agustín Radilla, explicó cómo está construida la zona de derrumbe. El subsecretario precisó que los mineros se encontraban trabajando con herramientas manuales en el pozo 1. Sin embargo, su desuso ocasionó el derrumbe en las paredes de los túneles, lo que resultó en la inundación de los 3 pozos, que cuentan con una profundidad de 60 metros. Por el momento de inundación es de 34 metros. En cuanto Sedena tuvo conocimiento del derrumbe de la mina, implementaron el plan BN3E,
en el que la Secretaría ha desplegado al menos 31 elementos del equipo de respuesta inmediata a emergencias y desastres, 4 binomios caninos del Ejército Mexicano, 6 buzos de fuerzas especiales, 95 elementos entre la Guardia Nacional y militares, así como 35 elementos de protección civil. Radilla también mencionó los trabajos de rescate que se están haciendo en la zona del derrumbe, como, escuchemos cuáles son. Se estableció un puesto de mando encabezado por el comandante de la 47ª Zona Militar, autoridades y directivos de protección civil, personal militar y Guardia Nacional realizan el acordonamiento y seguridad periférica, al igual que se instaló un puesto de sanidad móvil. Se acondicionaron 2 lugares para la atención de las familias de los trabajadores atrapados. Se realizan trabajos de desagüe y bombeo del agua de los 3 pozos colapsados. Previos al inicio de la búsqueda, naturalmente, se está localizando el lugar y la forma de ingresar para el rescate. Conagua proporcionó 2 bombas de extracción de agua y las empresas mineras del área 3 más. Bueno, lo único que sí queda aquí claro es que si se tuvieran las normas que se establecen de seguridad para este tipo de trabajos, pues se evitarían muchos de estos accidentes. Hoy en la mañana, platicando con un periodista geopolítico nacional e internacional, me hacía el comentario de una llamada desde la Ciudad de México, de que, por ejemplo, el último accidente minero de trascendencia como el que hoy tenemos, sucedió en Chile y que fue una atención inmediata con toda la infraestructura y todo el poder del Estado para que esto pudiera revertirse. Pero además, Gladys Romero, sí, el tema más importante en este evento fue que se integró a los viejos mineros, amplios conocedores, cosa que no ha sucedido en este momento, en el que incluso ya hay inconformidad de los familiares de los propios mineros, que amenazan o ya mostraron su inconformidad de tomar ellos medidas directas y de incluso acusaron, porque pues no es una cosa fácil, eso también hay que decirlo, maestra, sí, le zumba el merequetengue, diría a los conocedores del lenguaje tropical, meterse en una bóveda desconociendo las características de estas minas, pero sobre todo pues no deja de ser un acto de negligencia gubernamental y explotación inhumana, que, conociéndose las posibles consecuencias de estar excavando en minas abandonadas, de no haberse hecho los estudios técnicos, sí, correspondientes, sino que simple y sencillamente la urgencia de sacar el mineral, el carbón mineral para la exportación, donde hay muchos políticos de la 4T, incluyendo a Napoleón Gómez Sada, al hijo, a Napito, que hoy es senador de la República, y así como se hizo un gran escándalo cuando hubo pasta de conchos, que hasta la fecha se había prometido rescatar los cadáveres de estos mineros que quedaron sepultados y no se ha hecho. Se repite la historia. ¿Y por qué se repite la historia? Porque se repite la negligencia. ¿Y por qué se repite la negligencia? Porque se repite la corrupción. ¿Y por qué se repite la corrupción? Porque las instituciones obligadas, Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Seguridad Nacional, todas estas instancias, que para que tú hagas una tiendita, yo quiero vender unos cócteles o quiero vender algo, me viene Protección Civil, me viene Ayuntamiento, sí, me viene Estado, me viene Seguro Social, me revisan a ver que tienes que tener tu extinguidor, tienes que tener una puerta de acceso, el sanitario, que ahora hasta sanitarios inclusivos, porque esto está avanzando, ni modo, ¿no? Así, c'est la vie, diría el francés, y una de requerimientos, maestra,
y de exigencias para operar un negocito donde vas a vender chicles y cacahuates. Pero ahí está el negocio. ¿Ok? Todo es negocio Que para se sacar. vaya a una zona que es desértica, con los antecedentes de muerte y de tragedia y de negligencia, de verdad no tiene perdón, como tampoco tenemos perdón nosotros cuando nos pasamos del tiempo, y siendo las 11 de la mañana con 58 minutos. Tenemos que ir a una brevísima pausa y a escuchar el himno de la UNACAR. Así es. Ahora sí nos vamos a tiempo para que no nos corten. ¿Tienes el teléfono de González Ismael? Ya Sí, te lo aquí mandé. está. Creo que vamos bien, ¿verdad? ¿Eh? Vamos bien el programa. Sí. Voy a ir mañana a comprar una para que tape. Ok. Porque por eso hoy nos está... Ve, la transmisión de acá se ve bien. Clara. Uh-huh. Aquí nos vemos. Ligeramente opacos. Sí. Pero es porque entra mucha luz de acá. Eso. Chécame, hija, mi vida, para que mientras yo busco. Es que ahí dice el nombre, si tú puedes ver el Aquí nombre. dice, nada más donde se vea conteo. No, no quieren decir. Parece que no conoces. Nada más con la actitud se dan cuenta que. Ve que no es nadie. Pero el antivirus no se ha comprado. Y sí está clavando el colmillo. Y entonces. ¿Sabes por qué? Es que es así de seguro. Es que hay mucha humedad. Demasiada humedad. Queridísimos radioescuchas internautas, eso es lo que afecta. Están a la orden del día las enfermedades respiratorias, del estómago, etc. Claro,
aunados al virus del SARS-CoV-2, sus variantes, la viruela símica, en fin. Lo mismo la canícula, estamos también en temporada de la canícula. Ese calor excesivo, hay que hidratarse mucho. Es el que tarda mal, era por lo del himno. El himno y después ahí. Pasadita a las 12 me dijiste, en el primer corte me dijiste. Sí, al primer corte, al minuto 13. No. 13. Sí, es el minuto 13 cuando vamos a corte. Está 13. ¿Ah? Sí, hay que estar pendiente del tiempo. Vamos atentos aquí, atentos de una vez para echarle los kilos a este tema. Y vaya que va el conteo. Vamos a entrar al conteo. 4, 3, 2, 1. Regresamos en su programa A Fuego Lento. Comentábamos, querida audiencia, antes de entrar nuevamente al aire, que hay mucha humedad. La humedad, el exceso en general es en el sureste. En otros estados, por ejemplo en la Ciudad de México, el clima es seco, tanto el frío como el calor, porque ya predomina incluso más el calor, son escaso el tiempo que luego hace mucho frío, pero comentando al mismo tiempo acerca de todas las enfermedades que ocasiona este tiempo, momento y circunstancia, enfermedades respiratorias, enfermedades del estómago. Aunado estamos en época de la canícula, continúa el virus del SARS-CoV-2, también tenemos presente la viruela símica, o sea, del mono. Entonces, una crisis económica terrible crisis, también. Además, crisis alimentaria. Pero hablando de crisis económica, pues malas o noticias que deben golpear un poquito bolsas cargadísimas de dinero. Se anuncia hoy profesora, que los consumidores de gasolina de alto octanaje recibirán un subsidio del 92.23%, es decir, que por cada litro de combustible pagarán 36 centavos, mientras el fisco se hará cargo del subvencional de 4.27 pesos, es decir, se le va quitando subsidio a los que usan BMW, a los que usan carros Trans, todos esos modelos extraordinarios. Además, por primera ocasión, desde marzo, el combustible rojo tampoco contará con el estímulo especial que se acredita contra los impuestos al valor agregado y sobre la renta de los importadores y refinadores. La decisión de retirar parte de los subsidios a la gasolina de alto octanaje se liga a la reducción de precios internacionales del crudo en semanas recientes, uno de los factores que intervienen para aplicar el apoyo. Desde marzo, la Secretaría de Hacienda comenzó a absorber en su totalidad el IEPS a gasolinas y diésel con la finalidad de mitigar el impacto observado en los precios de los energéticos, los cuales se elevaron como consecuencia de la guerra con Ucrania, pero al mismo tiempo, hay que decirlo, porque no es nada más la parte que supuestamente es mala, hay un ejercicio de ingresos y egresos de la ley que establece el Congreso de la Unión. Ahí se estableció la cantidad determinada, no mal recuerdo, alrededor de los $60 por barril, se está arriba de los 90. Hay excedentes petroleros, los tuvieron existiendo, entrando en gran cantidad de recursos. Y te comentaba, maestra, por razones de asuntos personales, etcétera, etcétera, tuvimos que hacer un viaje relámpago a la Ciudad de México, y hace un buen rato, por qué no decirlo, 3 años aproximadamente, que no nos tocaba pasar de noche enfrente de la Isla del Carmen. El día de ayer fue, ayer o antier.
Antier en la noche, un aguacero fuertísimo, por cierto, que me tocó ventanilla, volando de la Ciudad de México a Campeche. Pues tradicionalmente, a la hora de pasar enfrente de lo que era el Manto Cantarell, pues era obligada a voltear a ver, recordar, hacer remembranzas de aquellas épocas del 76, ¿cuándo fue? 76, ¿no? 74. 74, cuando fuimos por primera vez en la plataforma Reforma, en que dicen que se veía una lucecita así, y pues pasas y ves el desarrollo acá, la Captún, todos esos módulos. Pero pasamos antenoche, y yo me quedé espantado de la gran cantidad de luces y de pozos en producción, la quema extraordinaria de gas. Y cuando escucho que hay un proyecto desde hace un buen rato de traer gas desde no sé dónde para meterlo a la península de Yucatán, pues no entiendo, perdón, en cuestión económica, pero ya estamos empezando a cocotear el medio siglo de la explotación petrolera y de la quema de gas, y no entiendo por qué importar gas si seguimos quemándolo. No sé cuál sea la producción actual de petróleos mexicanos, pero de que está viendo una enorme y gran producción petrolera, la está viendo. ¿Quién controla? No lo sé, a lo mejor por cuestión de rondas y de tranzas y de todas las demás cosas y distracciones, pero me quedé sorprendido. Una ciudad completa de plataformas quemando sus mecheros, como no lo había yo visto en los últimos 4 años, que no había tenido la oportunidad de observarlo. Desde enfrente de Tabasco hasta prácticamente, era de noche, tampoco soy piloto, pero bueno, tantas veces que tuvimos la oportunidad de hacerlo, una enorme cantidad de plataformas. Yo creo que nos están haciendo, como dicen allá mis queridos paisanos en Carmen, nos están echando el cuento de que a Chuchita la bolsearon, y no es así. La están bolseando, y la están bolseando muy bien. Pero bueno, nuestros diputados, nuestros senadores, todos están distraídos en otras cosas. Nosotros estamos desesperados, digo nosotros, porque si hay derrama de la actividad petrolera, como en su momento se tuvo, ¿te acuerdas, Gladys, cuando llegaste de maestra a Ciudad del Carmen? Y que pobrecita le tocó al lado de mi casa, imagínense lo que es la maldición, ¿no? Y llegó al lado de la casa. Lo dicen de una forma. Pues la actividad pesquera nos daba para todos. Salía, se acababa la veda y empezaba a correr el dinero, la fiesta. ¿Qué traía aquí? ¿Quiénes son? Los Joao son los de moda. Oh, qué felice los Ángeles Negros. Los Ángeles Negros para la calle. Con Germain. ¿Quién inauguró? A ver, y no es una adivinanza. ¿Sabe usted quién inauguró el Playa Norte, allá el auditorio, o sea, el local de Playa Norte? Damaso Pérez Prado, con toda su orquesta. El rey del mambo. Ahí fui yo a acecharlo, porque obviamente yo no estaba para esa época de la bailada todavía. Y fuimos a ver ¡No, hombre! Cosa grande. ¿Ok? Había economía. Pobreza, siempre va a haber pobreza, pero no había miseria. No, todos comíamos. No tenías para comer, ibas y tirabas tu cordel, y no como ahora que sacas pedazos de tubería. No había contaminación. Que se te sale todo chapopoteado el cordel, bueno, etcétera, etcétera. Exactamente. Cuando llegué a la isla, una maravilla. Todo natural. Sí, porque llegó al lado de la casa y me vio. La maravilla era ahí. Aparte de eso, las calles no estaban pavimentadas. Era arena, qué cosa tan hermosa. Pero fíjense que hacíamos mucho ejercicio. Yo recuerdo, Enrique, sí, cuando nos íbamos en bicicleta, me acompañabas, porque nos encantaba manejar bicicleta. Y nos íbamos y a nadar. Entonces todo era natural, no había la tecnología. Miren, las habilidades naturales se explayaban, bueno, estaban presentes, no se recurría para nada a un celular
No, había las comunicaciones, las que te charlas. quita tiempo. Gladys Romero, Sí. nos sentábamos abajo del poste de la 37 por 24, Sí. a la luz tenue de una lámpara, a platicar, a jugar topicuarta, a jugar la mula, a jugar, hombre, una cosa hermosa. El ingenio, el diálogo, la convivencia, conocernos, conocernos humanamente. Vámonos a corte, porque son ya las 12 del día. 12:13. Y vamos a regresar con don Jesús González Ishmael. Brevísima pausa, breve pausa. Te puedes comunicar con don Jesús González Ishmael. Aquí listos ya para tener la plática con don Jesús González Ishmael, para hablar de esto que está pasando precisamente en las mineras de la ciudad del estado de Coahuila, y por supuesto el tema de las elecciones, de lo que puede avecinarse en este sentido próximamente. Así que estamos pendientes una vez que nos manden al conteo y yo pueda estar pendiente aquí de que nos avise, porque a veces cabeceamos, pajaríamos y no se puede hacer las cosas como corresponde. Vamos a ver, ya estamos listos. Muy buen día, excelente sábado, maestro. Don Jesús González Ishmael, le habla Gladys Romero, ya estamos aquí a punto de entrar nuevamente al aire. 4, sí, 3, vamos a entrar. 2, 1. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Fuego Lento, en este momento operando la llamada para poder tener este diálogo maravilloso y extraordinario con nuestro muy destacado y estimado maestro don Jesús González Ishmael, a quien saludamos en este sábado extraordinario, lleno de eventos, de muchas emociones, indiscutiblemente. Maestro, muy buen día. Muy buen día, maestro, qué gusto saludarle. Don Enrique, maestra, también para mí de veras es un placer reanudar mi comunicación, mi contacto con ustedes, con todo el auditorio que cada sábado está atento a las análisis y a las distintas versiones que estamos los mexicanos emitiendo respecto a nuestro escenario nacional. Y aquí estamos de nuevo después de un largo viaje, por cierto, al estado de Coahuila, en donde permanecí cuando estaba en el sur del estado, entre Saltillo y Parras, Coahuila, pues fue casi 1 o 2 días posteriores al que yo regresé, cuando se da este trágico suceso de Agujita, el municipio de Sabinas, Coahuila, en donde al menos 10 mineros nuevamente pierden la vida en el ejercicio, en el desempeño de su trabajo. Sí, maestro, creo que este es un fenómeno que se repite. Se tenía la experiencia de pasta de conchos, hemos vivido, lo comentábamos durante el programa, la misma serie de ineficiencias, porque tiene que ponerse de nombre,
y de negligencia por parte de las autoridades pertinentes en trabajos de alto riesgo y sobre todo una mina que según lo que hemos investigado y hemos leído en las diferentes informaciones, pues estaba abandonada, pero lo importante es la utilidad. No hay los protocolos, no hay los sistemas de seguridad, es más, lo más elemental que sería un equipo de comunicación que pudiera existir entre los gentes que se meten a las minas y mantener una comunicación elemental hacia la parte externa, pues no lo hay. Y sobre todo también conociendo la región, sabiendo que hay un río, que hay una cuestión geológica de lógica, reflexión, pues no se atiende, maestro. Efectivamente, don Enrique, pues está usted tocando, poniendo el dedo sobre la llaga. Esta pues ancestral actividad arcaica de la extracción del petróleo está siendo lamentablemente reimpulsada, vuelto a ser una actividad remunerativa, cuando nuestra Comisión Federal de Electricidad reanudó el trabajo de la carboeléctrica de Piedras Negras y lejos de trasladarla al consumo de gas para evitar la contaminación, regresa a las épocas arcaicas del carbón mineral. Y esto dio lugar pues a una cierta revitalización de esta actividad con aquellos coyotes que abundan en la región y que afanosamente lucrativa hicieron o echaron a andar las viejas minas de carbón e incluso esta de Agujita Sabinas, que es un pozo vertical de extracción de carbón, de las condiciones más propensas a un riesgo que se da continuamente en toda la región y que no solo tiene ese probable ocurrencia de una tragedia como esta donde se derrumba o se inunda el pozo, sino que ya sabemos que el minero es la actividad del trabajo humano más desgastante, que hace que apenas en unos años se desgaste de tal manera la persona que se incapacita automáticamente porque sus pulmones, que han estado inhalando todos los gases que se producen a las profundidades en que se extraen, están minando su capacidad respiratoria, su salud y su vida útil acortándose gravemente. Y luego, lejos de eso, lo que está pasando, que la seguridad social, que por cierto sabemos que en el ramo de frecuencia de incapacidades inhabilitantes de los trabajadores, la actividad minera es la que más incidencia tiene, a pesar de que el Seguro Social tiene clasificado como de alto riesgo esta actividad, pues justamente los que la ejercen ateniéndose a las reglas y inscribiendo a sus trabajadores en la industria minera carbonífera, no obstante eso, los altos cuotas de pago de riesgos hace que muchos otros, queriendo lucrar, dejen de inscribir a los trabajadores y los expongan a que en el caso de una inhabilitación o de una muerte, como es el que estamos comentando, queden las familias totalmente desamparadas. De modo que aquí se suman, se multiplican los efectos negativos. Pero mucho más trágico es ver cómo, a pesar de lo que ocurrió en Pasta de Conchos apenas hace 16 años, en cuyo caso me tocó estar presencialmente a 4 horas de que se derrumbó la mina en Monclova, cerca de Monclova, estábamos en Pasta de Conchos y viendo, ahí sí era una mina que tenía un túnel horizontal, pero no obstante el derrumbe se había ocasionado porque no se había ademado el fondo del túnel, es decir, no se había sostenido con fierro o
con madera el techo del túnel, y lo hacía por lo tanto susceptible de que en cualquier momento se derrumbara y le cerrara el paso de regreso o de salida a los mineros que se encontraban adentro. Ocurrió lo de Pasta de Conchos, las familias han estado sufriendo el abandono, jamás la justicia, y vino un nuevo gobierno, que está hoy en curso, y que ofreció ya no resolver el problema a futuro, sino ver quién quería rescatar los restos humanos, que evidente y con toda justicia los familiares de las víctimas de Pasta de Conchos estaban exigiendo que se les diera. Pero esto no agotaba la demanda de toda la región, que no solo quería eso, que se rescataran los restos, sino que no hubiese más restos humanos que rescatar en el futuro, y la solución que año o sexenio tras sexenio se le han hecho a la zona carbonífera de Coahuila, que es el de buscar empleos alternos para la población que habita estas regiones, nunca se ha cumplido, y mucho menos ahora que el estado de Coahuila pues está no solo ahora sí asediado por lo que en su región carbonífera está ocurriendo, sino en el resto del estado pues estamos sufriendo una sequía casi sin precedente, en donde además otras actividades de trabajo se están quedando imposibles de practicar por la imposibilidad de tener recursos hídricos, agua, para sostener la crianza de ganado, y mucho menos el cultivo de forrajes y de alimentos básicos. De modo que se da un cuadro patético, pero si le buscamos a la causa de lo causado, ha sido otra vez una política de ofrecimientos reiteradas, incumplimientos criminales que no se llevan a cabo. Ni se ha logrado cambiar los energéticos que alimentan la carboeléctrica de Piedras Negras, ni se ha visto trabajos alternos para los hombres y mujeres que habitan esas regiones, ni se tienen, como ocurrió ahora, recursos de Fonden de emergencia para calamidades como las climatológicas de la sequía, para atender lo que es el sufrimiento ya casi imposible de resistir de una gran parte de la población coahuilense. Así está el cuadro, don Enrique, tan tremendo en nuestro gran estado, que por cierto nos da hoy pena, porque si bien estamos conmemorando los 150 años de la muerte de don Benito Juárez en el Palacio Nacional, es obvio que Coahuila, en el tiempo de la Reforma, como Estado y como resistencia a los avances y al dominio de las fuerzas imperialistas de Maximiliano, fue el que logró hacer y trazar la frontera donde ya no podía el ejército imperial rebasar, y fueron a su retirada de regreso a la Ciudad de México, donde ya pudimos vencerlos y echar del país al supuesto emperador de México. De modo que Coahuila pues tiene historia heroica, tiene contribuciones a la nación muy significativas, pero también hoy tiene tristemente el cuadro patético de un deshonor que una reiterada sucesión de gobiernos sexenales y los estados y los locales han desatendido. Su progreso, la preservación de la vida de las gentes y las oportunidades de empleo que no se generan como debe ser la obligación de un gobierno verdaderamente democrático. Maestro licenciado don Jesús González Esmal, con respecto a todo lo que usted bien menciona, ha sido una tragedia, sigue siendo una tragedia. Este es uno más de los casos que han acontecido allá en el bello estado de Coahuila. ¿Qué procede entonces, maestro, con respecto a lo que está comentando, a lo que se está suscitando? Los mineros no tienen entonces sus derechos fundamentales. En el caso de perder la vida, sus familias también quedan abandonadas. ¿Por qué se sigue entonces en esta actividad minera?
que ya data de hace muchos años, los peligros que conlleva, como usted bien lo dijo, qué se puede o qué se debiera hacer, quiénes o qué autoridades deben involucrarse más, porque no es solo con dar palmaditas o darles estímulos en el sentido de palabras, porque estamos observando y escuchando y viendo de que no es nada, no hay retribución, no hay una verdadera compensación. Cuando regresemos, porque nos vamos a un corte, maestro, nos gustaría mucho que usted ahondara en esto que estamos comentando. Brevísima pausa, si usted nos permite, maestro. Brevísima pausa en su programa A Fuego Lento. Vámonos a corte, ya fuimos a corte. Oiga, maestro, pues gusto de saludarlo nuevamente, por supuesto, y estoy viendo una nota, y perdón que lo que le diga yo, lo que le voy a decir, pero me voltea el hígado, porque estoy viendo que en el periódico El Universal acaba de anunciar Petróleos Mexicanos que se va a ir a apoyar el incendio del tanque de almacenamiento de crudo en Cuba. Por orden presidencial, personal especializado se está alistando para viajar inmediatamente para ir al incendio que está suscitado allá en Cuba, que ya dejó 49 heridos. Y mi pregunta es, ¿cuántas instrucciones ha habido para Coahuila, maestro? Es muy bueno. Quiero que lo comentemos ahorita, que regresemos, porque a mí me parece que la generosidad debe empezar en casa. No digo que no seamos solidarios, no con Cuba, con cualquier país del mundo, pero si no se limitan los recursos para apoyar por visión geopolítica o hasta, como decía mi compadre, nada más por JDR al modelo económico del Centro y Norteamérica, pues a mí me parece que esto es un acto más que de solidaridad, es un agravio a los mexicanos. No podemos dejarlo pasar, no sé cómo lo ve usted. Efectivamente, me parece que sí, sin duda es, bueno, al grado de que no hay calificación porque está por abajo de la presión en el sentido de que actuar así, viendo que tiene efectismos políticos, personales, de beneficio, y abandonar a mi propia familia en el peor desastre, que es la desesperación de un trabajo que no se pudo llevar a cabo. Maestro, sí. Que además no se resuelve, continúa, porque desde 2006 basta de muchos que estaba entonces el PAN, estaba Fox, y que se murieron ahí 65, 63 mineros, sí, 3 pudieron salir, y desde entonces se han registrado ya más de 100 de estos tipos de accidentes. Y que no para pues la codicia, y está de por medio esto que hablamos de la demanda de carbón, sí. Sí, vamos a entrar, maestro, ya vamos a entrar. 4, 3, 2, 1. Regresamos en su programa Fuego Lento en este tema muy interesante con el maestro licenciado jurista don Jesús González Esmal, queridísima audiencia. Y efectivamente, maestro, con respecto a lo que estábamos comentando, usted ha dado una explicación detallada, muy acorde, pero lo que le comentó lo mismo el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, que Pemex apoyará el incendio o un incendio de tanque de almacenamiento de crudo en Cuba. ¿Se puede ser entonces, porque se está palpando, ser candil de la calle y oscuridad de su casa? ¿Por qué tomar esta postura? Tantas necesidades que tenemos aquí en nuestro país, México. Si bien es muy loable ese apoyo o ese apoyo se apoye a otros países en desgracia, pero ¿qué acaso, aquí viene esta pregunta, ¿qué acaso en nuestro país no requieren? El tema de la requieren de la minera, los apoyos, y en este caso de la actividad minera nos
nos incita a pensar en algo que no precisamente está correcto, que no es justo, dónde quedan los derechos. Entonces, maestro, ¿qué es lo que está sucediendo o qué se debe hacer? Bueno, es absolutamente justificada la indignación absoluta frente a estos conveniencieros. ¿Qué les gusta? ¿Qué quieren? ¿Qué les sirve para su beneficio político ayudar a Cuba? ¿Y qué no les sirve para su beneficio político no ayudar, hundir a los mexicanos que se están muriendo en el norte de la República por falta de previsión y de atención a un problema que ya hace décadas que debía haberse resuelto? ¿Cómo admitir que seamos el país más atrasado, que seguimos buscando energía contaminante al más alto grado, cuando en todo el mundo estas fuentes de energía se están cerrando y se están supliendo por otras, y la gente está emigrando a trabajos racionales, humanos, de protección? Esto es la obligación central de un gobierno. Lo que está haciendo este gobierno ahora es salir a Cuba a darse como una especie de notoriedad en el sentido de solidaridad, pero adentro de nuestra casa, en nuestra propia familia, se están muriendo de hambre, se están muriendo por la desidia y por la incompetencia de las personas que gobiernan. Yo todavía me simbra el corazón cuando en los tiempos de Fox, en la traslación de Fox y el propio Felipe Calderón, ocurrió lo de Pasta de Conchos, y ahí hoy el que era secretario de gobierno y el que fue gobernador del estado gozan de absoluta libertad. Nadie tuvo vela en el entierro. En el caso de Pasta de Conchos, como en este, la Secretaría del Trabajo es la obligada a preservar las medidas que se conocen como en la Ley Federal del Trabajo de higiene y seguridad, es decir, que los trabajadores ejerzan su actividad con plena capacitación y con equipo y dispositivos necesarios para salvarse en caso de un siniestro. Y aquí en este país y en nuestra propia casa, eso no se obedece. La autoridad del trabajo le importa un pepino eso. Andan ahora ya en campaña para el 24. Están centrados en sus beneficios personales, en su lucro personal de partidista, y están abandonando las obligaciones del Estado. Este es un Estado desertivo, es decir, deserta de su responsabilidad crucial, que es vigilar los intereses del pueblo. Aquí, por ejemplo, nos damos cuenta que cuando se incrementa la demanda de carbón por parte de la CFE, se generan estas multiplicaciones de pocitos o de extracción artesanal del carbón, que tiene estos efectos nocivos y mortales, y que no hay una autoridad del trabajo, ni mucho menos un presidente de la República, que a pesar de que en su gira llegó al lugar y dijo que estaba todo integrado, un plan para sustituir, dado que la fuerza de trabajo de mineras son hombres fuertes, gente competente en muchas artes de la electricidad, de la mecánica, que conocen de muchas actividades que pueden traducirse en una industria próspera, se olvidó al momento de ocupar la presidencia de la República de las promesas y quedaron intactas las condiciones de riesgo para la gente que labora en ese lugar, incrementadas con una demanda mayor de la CFE para la energía tan arcaica y tan contaminante como es la del carbón. Entonces, creo que sí, ver lo que están queriendo favorecer con Cuba y cerrar los ojos para ver lo denigrante y trágico del dolor de Coahuila Norte es de veras una infamia contra la patria, total y absolutamente. Sí, sobre todo, maestro, que comentábamos en el corte que después usted nos decía, por un hombre informadísimo en este sentido, como nosotros, en lo que pasa en esta área de producción petrolera, en la que está el saqueo, están los piratas,
diario se asaltan plataformas, se asaltan barcos proveedores, se incrementa la delincuencia, en fin, toda una se serie. roban los equipos especializados. En una ocasión Ana Lilia Pérez documentó el robo de un heliopuerto completo, que yo no sé qué tipo de pescador, supuestamente, porque le echan la culpa obviamente a los ribereños, a los pescadores, a los locales, pueda meter un heliopuerto en una lancha de fibra de vidrio, desmontarla e ir a vender a un tianguis, ¿no? Heliopuertos, o sea, no me imagino viéndolas en Tepito o viéndolas en La Lagunilla, y equipos de contrapresión y equipos especializados petroleros que se vendan por kilo, ¿no? Así usted tiene amplio conocimiento, y nos decía que después del accidente de Pasta de Conchos, esto se ha repetido sistemáticamente, y solamente cuando se logra tener la relevancia de un tema que no puede ser detenido, pues esto trasciende. Y hoy estamos viendo que incluso los propios mineros están reclamando la falta de conocimiento y exigen ser tomados en cuenta. Hoy en la mañana me comentaba un colega periodista que lo mismo que está pasando ahorita con las proporciones guardadas sucedió en Chile en el último accidente, pero que ahí hay toda una estrategia de rescate y de seguridad y de gente especializada que en su momento operó el rescate y el salvamento de los mineros, cosa que no pasa con nosotros. ¿Cómo lo ve usted así, maestro? Sí, mire, de veras también me siembra el recuerdo comparativo con Chile, que logró salvar a sus mineros contra lo que pasa en México, que lejos de estar atentos a lo que está pasando, imagínense, llegaron fuerzas especiales de la Guardia Nacional y llevaban una bomba para extraer agua en volúmenes impresionantes, porque la que es subterránea, ni siquiera es agua pura, es agua lodosa revuelta con elementos químicos del carbón. Llevaban una bomba de 10 caballos de fuerza. Dios mío, ahí había que haber desplazado a toda la capacidad de la Marina Nacional para los equipos más avanzados y más potentes extraer el agua en minutos o en horas, pero no como está ocurriendo, que transcurren los días y no pueden evidentemente sacar a las gentes con vida, y que seguramente están hoy dentro de las condiciones insalvables. Y bueno, es que usted toca también el tema de seguridad nacional. El Caribe mexicano, nuestras grandes potencialidades de belleza turística y de riqueza natural, hoy ya no están vigiladas ni resguardadas nuestros litorales por las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque ya la Marina se desvió a otra función que le asignó el presidente indebidamente. Pero si hubiese realmente un cuidado de la seguridad de nuestros territorios, de nuestros litorales y nuestros territorios, el ejército debería estar en esa función. Tanto la Armada Naval como la de Infantería tendría que estar en actividades extraordinarias y sobre todo de vigilancia. Por eso está hoy todo el país pues en zozobra. ¿En qué momento los piratas asaltan buques y asaltan plataformas y roban a los trabajadores y roban a las empresas y se llevan maquinaria y todo eso? Bueno, pues no deja de ser de una nota de segunda o tercera, cuarta plana. Y en cambio, una cosa como la de Cuba, no, pues todo el equipo, toda la sensibilidad, todo el cariño, todo el amor a otro país, que no restaba que también lo ayudásemos y tuviésemos capacidad, pero lo primario y lo prioritario es lo nacional. Hay que vigilar nuestras costas porque son tesoros, porque son de los mexicanos, y desde luego la seguridad de los trabajadores en cualquiera de actividad, mucho más en la industria petrolera y en la industria minera, que están muy asociadas en ese sentido finalmente, y que en cambio también la incidencia de accidentes en Pemex está creciendo, porque también sabemos que los propios trabajadores de Pemex se protestan porque no les dan ni siquiera pues los instrumentos y
una calamidad nacional, hoy ya alcanza dimensión nacional, no está reservada a un estado o a otro. Hay una total desarticulación de actividades, hay una transposición de funciones que la Constitución claramente designa cuáles son las del Ejército y la Armada y cuáles deberían de ser las de prevención civil y las del FONDEM en el caso de los fondos más importantes para el caso de emergencias. Así es, maestro. Vamos a ir a corte, vamos a regresar si nos lo permite. De verdad que aprovechando siempre su sapiencia, su sensibilidad, pues quisiéramos en el último corte, maestro, tocar el tema de que hoy, bueno, este es un gobierno que sigue en campaña. Todos son candidatos y a todos hay que cuidarlos y a todos hay que impulsarlos, y no se olvidaron de gobernar, buscaron el gobierno muchos años, se olvidaron de gobernar y hoy siguen en campaña. Vamos a corte y regresamos. Brevísima pausa en su programa A Fuego Lento. Oiga, maestro, y comentábamos aquí en su casa, qué tristeza, sinceramente qué tristeza nos da. Prendemos la televisión, queremos escuchar, pues es nuestro trabajo, nuestra labor estar informados, ¿verdad? Pero luego se sienta nuestro nietecito a la hora en que estamos conviviendo, el desayuno, comida o cena, y dice, ¿por qué suceden esas cosas feas? ¿Por qué matan a los niños? Incluso, ¿por qué la autoridad en este caso no toman conciencia, no hacen algo al respecto para defender y proteger? Él, claro, pensando desde su lógica de la niñez, con 8 añitos. Entonces, pero no solo en este caso que comentamos en casa, sino en todos los hogares, maestro, que estamos viviendo, incluso esa parte emotiva y emocional, estamos mal. Cada día las personas ya no tienen confianza, ya no hay credibilidad en las autoridades. ¿A dónde nos va a conducir todo esto, maestro? No sabemos qué va a pasar, porque todo es complicidades, todo es violencia, una violencia integral que nos está asolando a todos. Ese escenario pues es el de todos los días, como usted bien dice. Nos estamos acostumbrando a no asombrarnos, a vivir en la inmundicia política. Yo creo que estamos atrapados incluso en este vorágine de las precampañas que están pues acaparando incluso la información en los medios impresos y electrónicos, y las tremendas rezagos y saldos negativos y de muertes y de inseguridad, pues ya pasan ahora sí que desadvertidos en el cúmulo de noticias cotidianas. Y esto de adelantar hoy y que le estemos dando los mejores espacios de la televisión a un acto tan denigrante como es la postulación de la secretaria de Educación para la gobernatura. Así es. Vamos a entrar, maestro. Vamos a entrar 4, 3, 2, 1. Regresamos en su programa A Fuego Lento y ya estamos nuevamente en este enlace importante y valioso con el maestro don Jesús González Esmal. Maestro, fuera del aire usted comentaba atinadamente con respecto a lo que está pasando allá en la Secretaría de Educación Pública, en la cual está al frente de esta la maestra Delfina Gómez Álvarez, quien por cierto va al frente, encabeza la lista de la candidatura de Edomex, o sea, del Estado de México. Todo es política y la educación, enseñanza, aprendizaje por los suelos. ¿Qué está pasando? Usted nos puede ahondar acertadamente con respecto a este tema, maestro. Y sobre todo, maestro, me anexo al cuestionamiento lo que verdaderamente significa y el desestimar. Yo estoy viendo que ya están preparando los tamales de chipilín en el Estado de México para el grupo Atlacomulco, y me parece que se están haciendo cuentas alegres, pero bueno, su visión de usted, maestro. Exactamente. Bueno, pues yo recojo alguna
frase común pero muy ilustrativo. Si no fuera de veras triste, dramático, sería risible. Pero adelantar una campaña presidencial o de gobernatura de los estados con tanta precipitación, movilizar a toda la población a una simulación de votación para determinar el órgano de gobierno de un partido y ocupar todos los espacios de información, en su gran mayoría, para someternos, manipularnos a los efectos, digámoslo así, de generar una expectativa totalmente artificial y insulsa de quién va a ser el nuevo gobernador, cuando ya sabemos que están las cartas echadas, porque el ataque frontal al INE, pues está muy, ahora sí que ya no se oculta pues la intención de que los procesos electorales se manejen a la antigua práctica de las elecciones de dedazo y prefabricadas, que no tienen que ver nada con la democracia, como no tiene nada que ver el ejercicio, por cierto, del gobierno de esas personas emanadas de un proceso electoral viciado como el que se está hoy contemplando en México, y que significa un retroceso de décadas que no podemos lamentar, porque desgraciadamente por gran parte de nuestra población se deja manejar por esos efectismos publicitarios y por esa captación de interés estéril de los medios informativos para llevarnos a la ocupación mental y decisiva de cosas que están prefabricadas y que se nos están dando como una especie de conformidad o de imposibilidad de cambio, como una cosa predeterminada y invariable. Como usted dice, es adelantar demasiado, pero también es cierto que los artificios y la manipulación política da resultado, tristemente, para que eso ocurra, para quienes hoy están violando la Constitución y asaltando todos los tiempos de los procesos electorales, que tanto tiempo nos costó ordenarlos para que no hubiese abusos en la propaganda política. Se están derrumbando para que se imponga la condición y la decisión de unos cuantos. Este atraso nacional, esta verdadero retroceso, estamos presas en ese, digámoslo así, desideratum o dilema de qué hacer, qué pensar, porque pues nos asaltan todos los días estas noticias. Nunca se había visto que lo que se criticaba tanto del régimen pasado se se reedita y se lleva a cabo con mayor magnitud y mayores consecuencias negativas que en el pasado. A veces hacíamos comparativos, ¿qué es mejor, un nuevo régimen o el anterior que era terrible? Pues ahora el anterior que era terrible y que es terrible más al cuadrado es lo que nos está pasando, que honradamente era imprevisible. Pero sí tenemos hoy que tomar distancia y liberarnos de ese acoso gubernamental y estas reclamaciones que estamos haciendo por lo que está pasando en Campeche, por lo que está pasando en nuestros litorales o en nuestra zona norte del carbonífera. Eso es lo importante, eso sería lo que calificaría un gobierno si está o no cumpliendo con las disposiciones constitucionales y democráticas de servir al pueblo o de servirse a sí mismo para mantener su grupo en el poder. Maestro, es un tema que no podemos dejar pasar, el tema de la información, el derecho a la información. Si algo hemos vivido todos los periodistas, comunicadores, profesionales y no profesionales, es precisamente pues el cuestionamiento permanente a cualquier tipo de señalamiento o reportaje. Leíamos que el presidente se queja que TV11 y canales universitarios, radios universitarias critican al señor presidente, pero pues aquí la profesora nos tiene un dato. Sí, mire, maestro, precisamente con respecto a esto que está mencionando Enrique Pastor, un periodista fue asesinado, o sea que continúan
estos asesinatos. El número 13, el 13º, la noche del martes en el estado mexicano de Guanajuato. Y artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras también condenaron el asesinato de este periodista. Parece ser, a ver un momentito, parece ser que se nos... Es que estamos leyendo la nota aquí de Reporteros Sin Fronteras y el CPJ también condenaron el asesinato. O sea, organizaciones del periodista expresaron su solidaridad con la familia y pidieron a la Fiscalía de Guanajuato una investigación inmediata. ¿Cómo se llama este periodista? Ernesto Méndez. Entonces ya van 13 a partir de enero a esta fecha periodistas asesinados. Estamos viendo que a últimas fechas ya estamos en primer lugar en lo que es como México, en México, mejor dicho, para ejercer el periodismo en alto riesgo. Estamos en estado y sobre todo que sigue siendo el interior de la República en donde los gobiernos de los estados parece que alientan o se alimentan de los linchamientos que se ven todos los días en las mañaneras. Quisiera su opinión, maestro. Bueno, es que de veras es incalificable y diríamos que es el régimen de la extorsión. Es decir, aquí están fomentándose la codicia, la ambición, el deseo impetuoso de ganar haciéndole daño a otros. Es decir, estando rompiendo pues las mínimas normas de civilidad, de respeto y de caridad humana. Esto que está sucediendo en Guanajuato no solo fue el periodista asesinado arteramente. Hoy la nota habla también de que ejecutan 8 más en un bar de Celaya, en Guanajuato. Y en San Luis Potosí, otro cuerpo ya abaten a 13 supuestos o reales ampones en San Luis Potosí. De modo que el país está manchado de sangre. No hay, por consiguiente, capacidad de la Guardia Nacional, como se ha demostrado, que imponga el orden y que haga respetar a las gentes los mínimos de dignidad respecto de otro, del prójimo, sino que se está caminando rápido a una anarquía que va a hacer que todo el mundo pierda las esperanzas de reconducir la política por el lado del orden y del derecho y de la racionalidad. Entonces, sí estamos entrando en un túnel de tragedia que verdaderamente no es fácil hoy imaginar por dónde va a salir el cambio, dado que se avasalla ya a las instituciones, se avasalla a la prensa, se mata a periodistas para que otros se inhiban a hacerlo y prevalecen, como yo señalaba, las noticias de políticas de circo, de show y de impresionismo, y que muchos diarios y muchos periodistas tienen que hacerle caso a esas noticias para que después el presidente no los critique, en el sentido de que nada más hablan de las críticas al gobierno y no de lo que está haciendo su partido en el sentido de cumplir los objetivos de sectarios y facciosos que los están inspirando. Así que sí vivimos en un mundo de contradicciones y de simulaciones y muy específicamente un verdadero baño de sangre por todo el territorio nacional. Maestro, nos queda un minuto de programa, lamentablemente el tiempo corre. Sí. Quisiéramos que concluyera con alguna reflexión para nuestra audiencia en Radio Delfín, para Ciudad del Carmen, para todas las multiplataformas de Lilia Arellano, radio y televisión, y Convicciones YouTube, maestro. En estos momentos tan sombríos, tan oscuros, tan confusos, sí creo que debemos reencontrarnos con nuestro ser esencial. ¿Qué estamos haciendo como mexicanos?
los que como ustedes están en la trinchera defendiendo la libertad de expresión, los que estamos proclamando que el camino está errado y que hay que rectificarlo, pero somos lamentablemente todavía menos que los que están en una gran área de escepticismo y de derrota a sí mismos, una especie de impaciencia y de impotencia, donde decimos qué hacer frente a lo que está ocurriendo. Bueno, todo ese sector grande de personas que no encuentran todavía el camino, sienten y deben sentirse a sí mismos obligados con el México del futuro. Esto ya no es sostenible. No estamos viviendo un gobierno de estirpe ni de práctica democrática, y que tal suceso nos obliga a hacer frente a ello con toda prontitud. Y hoy los tiempos nos están acabando, pero no obstante tiene que resurgir el espíritu nacional. Hace unos momentos hablábamos de un Juárez terco nacionalista que recorrió la República de pie a pa para decir a la nación: somos una unidad, no hay poder extraño que nos domine, no hay facciones imperialistas ni de riqueza que tengan poder sobre nosotros. Esa conciencia hay que recobrarla hoy en mérito y en homenaje precisamente a la memoria de gentes como nuestro presidente Juárez, que dio todo lo que pudo porque México fuera una unidad nacional en orden y, como decía él, conforme a la Constitución y no a ninguna voluntad unitaria y mesiánica. Le agradecemos mucho su comentario, maestro. Hemos terminado el programa. Maestro. Muy agradecido. Le deseamos magnífico fin de semana y esperemos contar con usted el próximo sábado con sus atinados comentarios, puntos de vista y sobre todo estas reflexiones que nos dejan para que las analicemos con serenidad. Somos responsables y tenemos que asumirlo lo que compete a nuestro país. Maestro, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Excelente fin de semana para usted y su familia. Un abrazo cariñoso, maestro. Igualmente de regreso al cuadrado. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas tardes. El maestro don Jesús González Esmal. Pues amigos, es la 1:00 p.m. Hemos terminado su programa A Fuego Lento. Profesora. Y a seguir cuidándonos y definitivamente en base a todo lo que hemos comentado en esta tarde en su programa Fuego Lento, la balanza no nos favorece. Tratemos de que hayan esos equilibrios, tanta falta que hacen. Muy buena tarde. Buenas tardes. Gracias. Listo. Bueno, pues que muchas gracias. Ya nos vamos, finalizamos el programa. Facebook, muchas gracias a quienes se conectaron. Gracias. Hoy es vacaciones, pero pues aquí chambeando. Exactamente.